Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar donburi, concretamente katsudon. Donburi es literalmente cuenco, entonces los japoneses cuando preparan un bol que es arroz con cosas pues le llaman donburi. Hoy vamos a preparar katsudon, que es uno que lleva carne de cerdo rebozada, es el más conocido y además lleva una salsa de soja dulce con cebolla, está muy buena. Vamos a empezar pesando 300 gramos de arroz y la misma cantidad de agua más un 25%, es decir, 75 mililitros. Esto puede hacerse a ojo echando un chorrito más, pero si queréis apurar es un 25%. El arroz, por cierto, es mejor que sea redondo antes que alargado. Antes de juntar agua y arroz, vamos a lavar el arroz varias veces para deshacernos del almidón y a escurrirlo. Una vez escurrido, en una olla juntamos el agua y el arroz y lo cocinamos a fuego medio-bajo, 10 minutos tapado, y después los dejamos reposar con la tapa otros 10 minutos. Por otra parte, vamos a salpimentar la carne, vamos a cortar la parte del cartílago si tiene para que quede recta al freírla y la vamos a reservar. Ahora vamos a ir con la salsa, mezclando 300 ml de caldo dashi, 30 gramos de azúcar, 90 gramos de salsa de soja y media cebolla. Vamos a hervir la cebolla en este caldo a fuego medio hasta que ésta se reblandezca y reservamos. Una vez vayamos a emplatar, vamos a recuperar la carne, la vamos a rebozar en harina, huevo y panko y la vamos a freír. También vamos a poner un poco de salsa en una sartén, vamos a añadir un huevo y la vamos a cocinar a fuego medio removiendo hasta que ésta espese un poco. Por último, vamos a disponer el arroz, la carne cortada, la salsa por encima y vamos a decorar con un poco de alga nori y o cebollino. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartir. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web. Y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, etiquetadme y utilizad el hashtag SGC11 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!